Capítulo 715, Reactor de Mana, parte 1. El difunto profesor Nesal tenía razón. Para un solo guardián, mantener dos matrices activas era imposible, y también lo era para dos guardianes diferentes activar ambas matrices al mismo tiempo. A menos, por supuesto, que compartieran un vínculo mental que les permitiera sincronizar sus pensamientos y percepciones. Tan pronto como terminemos de lanzar el hechizo, quiero que uses Invigoration y recuperes tu fuerza. Una matriz es una carga demasiado grande para tu núcleo inmaduro. Quiero que estés al 100% para enfrentarte al modelo anatómico de Odi. Pensó Lit. Pero la tensión en tu cuerpo. Objetó Solus. No me importa tener un cuerpo perfecto solo para morir como un ratón de laboratorio en manos de esos locos. La interrumpió Lit. No te preocupes por mí, preocúpate por ti misma. Si algo te sucede, nunca me lo perdonaría por arrastrarte a Kula. Súbete a mi espalda y ataca su núcleo de poder en mi señal. No puedo ver su núcleo de poder, idiota. Respondió Morok. Mi alma iluminará tu camino. Morok estaba a punto de burlarse de la tontería feliz que acababa de decir Lit cuando el híbrido desplegó sus alas, usando un hechizo de vuelo, magia del aire y fusión del aire para volar como una bala. Cuando los Flash Golems los notaron, Lit activó su matriz de bloqueo de tierra mientras Solus usaba su matriz de bloqueo de aire y usaba magia de luz para dibujar una X donde se encontraba el núcleo de poder de la construcción. Un segundo después, los martillos de Morok habían destrozado su objetivo mientras el guante de oricalco de Lit había perforado el suyo. Lit usó Invigoration en la puerta frente a ellos para liberar el cerrojo mientras escuchaba las últimas respiraciones de las criaturas. Grid. Saso sí. Dijo la construcción femenina mientras buscaba los ojos de Lit con los suyos. Grid. Sashous chi. Repitió el golem masculino su mensaje tan rápido como pudo, pero para Morok era un galimatías, así que lo ignoró. Lit notó que la puerta frente a ellos solo tenía un lector de tarjetas, lo que hacía que esos números fueran inútiles. Dos pequeñas ráfagas de luz salieron de sus restos, pero en lugar de dispararse hacia el techo como había sucedido antes, Lit vio que eran absorbidas por la puerta y arrastradas hacia el reactor. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó Morok, pero Lit solo pudo encogerse de hombros en respuesta, volviendo a su forma humana. La puerta hizo clic, revelando una enorme cueva, de al menos 30 metros de altura y 50 metros de ancho. En el medio de la cueva, había una columna hecha de metal y cristales de maná que perforaba la única parte del suelo que no estaba cubierta por las placas metálicas, penetrando profundamente en la corteza de Mogar. A pesar de que la columna era tan alta que alcanzaba el techo y era más grande que cualquier torre que los Rangers hubieran visto, apenas podían distinguir sus características. Frente a ellos, había una cuadrícula verde hecha de energía que bloqueaba su camino a solo unos metros de la puerta. Adiós a nuestro ataque sorpresa. Se quejó Morok. ¿Cómo demonios te perdiste algo tan grande? Lit no tenía idea de cómo responder, ya que tanto él como Solus solo podían ver con su vista convencional. La red de energía era invisible para sus sentidos místicos. El tirano había tenido suficientes sorpresas para toda una vida, así que en lugar de intentar teletransportarse, intentó y fracasó en abrir un paso warp al otro lado de la cuadrícula. De alguna manera, los dos puntos en el espacio no podían conectarse. Podría decir lo mismo de tus ojos. Dijo Lit, notando que Odi había aplastado la tableta holográfica en el exterior, dejando intacta solo la que estaba dentro de la barrera. Grid. Sha so shi. Repitió Lit, enviando un hilo de maná a través de la barrera. Todavía podía alcanzar el otro terminal con magia espiritual. O al menos eso pensó hasta que un chisporroteo y una lluvia de chispas aplastaron sus esperanzas. Esto no es magia. Lit dijo que entendía la naturaleza del obstáculo que tenían frente a ellos. Tampoco es un hechizo, un constructo o un arreglo. Esta es mana pura, sin una firma energética que pueda reconocer. No podían darse el lujo de perder el tiempo, pero Lit estaba pensando en voz alta para estudiar mejor su situación y darle a sus compañeros los medios para ayudarlo. Notó que, al igual que las barreras normales, la cuadrícula no sellaba completamente la cueva del mundo exterior. La luz y el aire aún podían pasar, por lo que todo lo que tenía que hacer era seguir el ejemplo de Odi cuando obligaron a los asistentes a abandonar el campamento. Esto va a doler.
dijo Lit mientras generaba una luz fuerte desde un punto alto detrás de él, haciendo que su sombra se alargara lo suficiente como para alcanzar la tableta holográfica. Luego infundió su maná en su propia proyección para darle vida, como ya había hecho en el pasado. Eso es increíble. ¿Cómo se llama este hechizo? Morok nunca había visto un truco así, ni siquiera de su padre. No tiene nombre. Lit estaba demasiado concentrado y avergonzado para decirle que su variante personal de magia espiritual tenía un nombre cursi como Demonios de la oscuridad. Lit había usado ese nombre durante su misión en Santia para su obra con Frilla. La cosa del otro lado era mitad sombra y mitad hecha con el maná de Lit, así que sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la barrera la reconociera como una amenaza o al menos como una anomalía. 3, 2, 5. La sombra tenía que ser sólida para interactuar con la tableta. En el 3, Lit sintió que se le erizaba la piel. En el 2, la energía verde de la barrera comenzó a filtrarse en la franja oscura que lo conectaba con su doble, obligándolo a redoblar su concentración para contrarrestar esa invasión. En el 5, era como si estuviera tocando un cable en vivo. 6. La energía verde ahora invadía su cuerpo, chamuscando los pies de Lit mientras se abría camino hacia arriba. 2. Lit se vio obligado a usar la fusión de la oscuridad para cortar sus receptores de dolor y una cantidad masiva de maná para evitar que la cuadrícula llegara a su núcleo de maná. 7. El punto verde en la tableta fue reemplazado por uno rojo a medida que la cuadrícula desaparecía. Morok parpadeó justo detrás del reactor, llevando a Lit con él y preparándose para la llegada del enemigo. Lit estaba haciendo todo lo posible, con la ayuda de Solus, para limpiar su cuerpo de la energía verde que aún permanecía. Su núcleo de maná se había sacudido tanto por el asalto como por la tensión que había soportado, hasta el punto de que Lit no se sentía seguro de usar la Invigoration. Si su núcleo de maná confundía la maná pura con la energía del mundo, no había forma de saber qué daño podría infligirle. Solo cuando su cuerpo estuvo nuevamente lleno de maná que llevaba su propia firma energética, Lit usó su técnica de respiración para curar sus heridas. Solus no tuvo el corazón para decirle que casi se había chamuscado desde la cintura para abajo, pero el hambre que abrumó a Lit una vez que pudo mantenerse de pie por sí mismo no fue tan amable. Lit había empezado a tragar la segunda de las desagradables tónicas nutritivas de Solus cuando aparecieron otros 2 golems de carne. La visión de la vida le permitió ver que Hiiran no estaba con ellos. Además, habían aparecido justo al lado de sus camaradas caídos, lo que probablemente significaba que la cuadrícula también estaba fuera de su alcance. Capítulo 716, Reactor de Maná, Parte 2. Lit compartió sus descubrimientos con Morok mientras seguía de cerca los movimientos de los golems. Supongo que nuestra cobertura está descubierta. El tirano suspiró. No, solo el mío. Lit negó con la cabeza. Recolecté los cadáveres de ambos profesores no solo para devolverlos a sus familias una vez que salgamos de aquí, sino también porque si uno de ellos va a revisar el lugar donde luchamos contra los Odi, pensarán que destruí los cuerpos de mis camaradas caídos. Recuerda que la mía es la única muerte que no ha sido confirmada, mientras que el agujero en tu pecho fue bastante convincente. Además, nuestra cobertura se vio comprometida en el momento en que derribamos esos constructos. De acuerdo, entonces tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo nos deshacemos de ellos? Segundo, el reactor es realmente grande. ¿Alguna idea de cómo destruirlo? Preguntó Morok. Lit miró a su alrededor antes de responder. Había 3 puertas que conducían al exterior. El que habían llegado, el que conducía a donde estaba Ploria y los demás, y un tercero que no tenía idea de cuál podría ser su propósito. Lit no podía ver ninguna energía que proviniera de detrás de él, por lo que era inútil para él. No tenía tiempo para explorar el complejo. Tengo un plan para los golems. En cuanto al reactor, todavía tenemos un código de los golems que acabamos de derrotar. Busquemos un panel holográfico con números. Tal vez sea el código de apagado. Dijo Lit. Me retracto de lo que dije antes sobre tus ojos. Hablar con los cadáveres es muy útil. Por cierto, ¿cómo distingo las letras OU de ahí de los números? Morok nunca se había molestado en aprender a reconocerlos porque tenía todas las notas de los profesores guardadas en su amuleto dimensional, pero ahora lo había perdido. Lit gruñó,
haciéndole una copia tanto del código como de una tabla comparativa entre los números de Odie y los suyos. Mientras tanto, los Flash Golems fuera de la habitación habían completado su informe y se dirigieron hacia la puerta. Lid salió de su escondite, buscando la presencia de dispositivos de vigilancia mientras extendía los tentáculos de la magia espiritual en todas las direcciones. Como esperaba, la habitación no tenía cámaras, probablemente para evitar que los códigos de seguridad fueran espiados y porque la cuadrícula de maná ya era una defensa formidable. Contrario a sus expectativas, un golem entró por la puerta mientras el otro se materializó frente a la habitación donde estaban los amigos de Lid, haciéndolo maldecir. Su truco probablemente solo funcionaría una vez y necesitaba que los constructos atacaran al mismo tiempo. ¿Quieres que lance el arreglo de bloqueo elemental? Preguntó Solus. No, no puedo permitirme desperdiciar más maná en matrices, y tú tampoco. La Invigoration solo tiene un número limitado de usos y aún tenemos que enfrentarnos al señor modelo anatómico. Pensó Lid. Afortunadamente, el segundo golem acababa de ir a verificar que nadie hubiera entrado en el laboratorio antes de dirigirse a la habitación del reactor. La puerta del laboratorio conducía directamente a la cuadrícula, lo que le permitía operar los comandos y dejar entrar a su pareja. Ambos constructos se sorprendieron al ver al intruso y al campo de energía desactivado, pero al ser más máquinas que personas, sus sentimientos no causaron demora en su respuesta a la amenaza. Uno corrió hacia Lid mientras el otro activaba su matriz de deformación para cubrir la distancia que los separaba. Lid movió todos los tentáculos que había preparado al mismo tiempo, tocando el panel holográfico y restaurando la cuadrícula. La matriz de deformación se derrumbó instantáneamente, cortando al primer golem por la mitad, mientras que los tentáculos de maná restantes envolvían al segundo constructo que ya estaba dentro de la jaula de energía y lo lanzaban contra la barrera. Los resultados fueron impresionantes. En el momento en que el golem tocó la cuadrícula verde, su cuerpo fue pulverizado como si la arena pasara por un tamiz. La única queja de Lid sobre su estrategia fue que al matarlos instantáneamente, se perdió la oportunidad de obtener más información. Rápido, no tenemos mucho tiempo. Dijo Lid mientras buscaba otro panel. Dejó activa la cuadrícula para evitar que alguien se deformara mientras estaba distraído. Si incluso el golem se había visto obligado a usar la puerta, los Odie estaban obligados a hacer lo mismo. Especialmente desde que parecían ser incapaces de usar magia dimensional. Realmente espero que esos fueran los últimos constructos. Los sentidos místicos de Morok eran inútiles mientras estaba frente al reactor de maná. Su poder crudo lo cegaba, por lo que solo podía usar su vista natural. Lid y Solus tenían el mismo problema, lo que los hacía desear tener una varita de forjador real con ellos. Incluso usando Invigoration en el reactor, les llevaría bastante tiempo inspeccionarlo a fondo. No hay panel aquí. Solo metal y cristales. Dijo Morok. Ve a revisar la otra puerta dentro de la cuadrícula. Si lo protegieron de la magia dimensional, debe haber una razón. Lid aún no había terminado de examinar el reactor con Invigoration y no podía permitirse perder un solo segundo. Había algo mal con el dispositivo Odie, algo que hacía que le doliera usar su técnica de respiración como de costumbre. Nunca le había pasado antes, pero Lid estaba demasiado concentrado como para preocuparse por el frío escalofrío que recorría su columna vertebral. Lo único en lo que podía pensar era en descifrar el misterio que tenía frente a él. El reactor de maná era igual que Solus, tenía un flujo de maná y una fuerza vital, pero los dos artefactos vivientes no podían ser más diferentes. Mientras Solus era una persona con su firma energética, su cuerpo de piedra y el viento rojo de la vida que salía de él, el reactor era un torbellino de firmas energéticas, una masa sin cuerpo de energía pura que emitía constantes gritos de agonía. Ahora que estaba tan cerca, podía ver el rojo de la vida y el negro de la muerte transformarse continuamente uno en el otro. Lid podría jurar que el reactor estaba tratando de arrastrarlo hacia adentro, al igual que había hecho con los soplos de los golems. Solo su cuerpo impedía que le robaran su energía. Lid se sintió mareado y nauseabundo. Cuanto más tiempo permanecía en contacto con el reactor, más podía sentir las vidas que giraban en sus entrañas. Más escaleras. Parece que conducen a los pisos superiores de nuevo. Raro. ¿Alguna novedad? Preguntó Morok a su regreso. Ninguna. Usa tus mejores hechizos y encuentra la forma de apagar esta cosa. Voy a entrar.
Lit no esperó respuesta y corrió hacia el laboratorio, con la mente llena de dudas. ¿El golem intentaba engañarme o yo no había entendido su mensaje? Después de todo, mientras la mujer mencionaba la cuadrícula, el hombre se limitaba a repetir una secuencia de números. ¿Podría ser otro código para el pad de la cuadrícula? Pensó Lit. Improbable. Mi mejor conjetura es que si introduces el número equivocado, hace sonar la alarma, provocas que la rejilla llene toda la habitación matando a cualquier intruso, o ambas cosas. Pensó Solus mientras estudiaba el patrón del dispositivo defensivo. Estaba casi segura de que la rejilla podía moverse. La siguiente habitación no era para nada como Lit la había imaginado. La pared de su izquierda estaba llena de lo que a él le parecían monitores, desde los que podía observar toda la instalación de Kula, tanto por encima como por debajo de los niveles. El campo seguía lleno del gas tóxico, por lo que utilizar el ascensor para escapar estaba descartado. El resto de los monitores no mostraban nada interesante, solo pasillos y habitaciones vacías. Capítulo 717, Cuerpo Inmortal Parte 1. Debajo de los monitores había un teclado que permitía a su usuario cambiar entre las distintas cámaras, pero Lit no tenía ni idea de cómo manejarlo. No había ratón y sus conocimientos de codificación eran nulos para los sistemas operativos de la Tierra, y mucho menos para la tecnología alienígena. A la derecha de la sala había un depósito de agua cilíndrico vacío, similar al que contenía el pseudo-valor en el departamento de mejora corporal, pero mucho más complejo y refinado. Varios cables de distintos colores iban desde la pared cercana hasta y dentro del tanque. Cada centímetro del mismo estaba cubierto de runas de poder que Lit nunca había visto antes, lo que lo convertía tanto en un poderoso artefacto como en el foco de al menos 20 matrices diferentes. Lit se dio cuenta de que había un único conjunto de huellas que iban del tanque a los monitores y se movían por la habitación. Lit la siguió con la mirada, notando que, por alguna razón, el hombre del tanque se había detenido frente a una pared. Lit utilizó invigoración, descubriendo un compartimento oculto que había sido camuflado contra hechizos detectores, visión vital incluida. Activarlo fue fácil. Uno de los pernos metálicos era en realidad un interruptor que, una vez pulsado, hacía deslizar dos losas de piedra, revelando una almohadilla holográfica que protegía una caja fuerte. 893.465. Tras comprobar con invigoración si había trampas, Lit introdujo la contraseña. El teclado desapareció y la caja fuerte se abrió. Dentro había 3 libros, cada uno de varios centímetros de grosor. Lit los metió en la Soluspedia para examinarlos. No podía leer el idioma Odi, pero a juzgar por las imágenes, eran los esquemas de todos los proyectos exitosos de Kula. Que me jodan de lado. La carpeta de los golems de carne no me ayuda nada y el libro de intercambio de cuerpos tampoco. Las imágenes se explican por sí solas y no encuentro ningún punto débil con solo mirarlas. El reactor de maná, sin embargo, es otra historia. La parte de este piso no tiene costuras. Dudo que Morok pueda dañarlo a menos que consiga hacer detonar los cristales de maná. Los esquemas muestran que su estructura llega hasta el piso superior, donde hay una puerta metálica desde la que se pueden lanzar especímenes al interior del reactor por una razón que no entiendo. Debo informar a Morok de esto antes de que... Pensó Lit cuando descubrió que su antes ya había expirado. Hira, aquel al que Lit se refería como señor modelo de anatomía, debido a su piel translúcida que permitía ver sus músculos y órganos como si fuera una especie de juguete de plástico, acababa de entrar en la misma habitación donde se encontraba Ploria. Normalmente Lit tejía sus mejores hechizos, preparándose para el combate, pero la matriz verde del enemigo hacía inútiles la mayoría de ellos, así que prefirió guardar todas sus energías para aquellas habilidades que no podían volverse en su contra. Vale, asqueroso bastardo, elige a uno de ellos que no sea Quile o Floria, así tendré todo el tiempo que necesite para informar a Morok. Pensó Lit. Desgraciadamente, tras examinar a todos sus prisioneros, los Odi habían colocado a Ploria al final de la clasificación de cuerpos y habían decidido experimentar con ella para comprobar si su procedimiento de intercambio de cuerpos seguía siendo efectivo en humanos. A pesar de su poderoso núcleo de maná, con su altura y complexión era el espécimen femenino menos encantador según sus estándares. Incluso cuando la habían confundido con un hombre, su rango era bastante bajo. Con su piel de bronce claro, su cuerpo en forma y sus manos insensibles, era la encarnación de todo lo que un noble Odi despreciaba. El trabajo duro bajo el sol era algo que solo hacían los esclavos,
Por no mencionar que su altura estaba demasiado lejos de lo que ellos consideraban perfección. Hira se acercó a ella y liberó a Ploria de las cadenas rojas que la sujetaban. Luego utilizó un hechizo de aire para moverla sobre lo que parecía una mesa. Lith deseó con todas sus fuerzas que Elodie se fuera de nuevo, para poder hablar con Morok mientras Solus liberaba a su amiga. Una vez más, los deseos resultaron ser una pérdida de tiempo. Gracias a la visión vital, Lith pudo ver a través de las paredes que parte de la energía del reactor de maná fluía por el interior de unos cables de cristal unidos a lo que Ploria tenía tumbado. Lith apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero antes de pasar a la acción tuvo que esperar el momento en que Elodie se concentrara por completo en su mejor amiga. Espera un momento. Pensó Solus. Si se lleva el cuerpo de Ploria, ¿qué necesidad tiene de los otros miembros de la expedición? Se lo preguntaré después de arrancarle la cabeza. Lith respondió, lanzándose al interior de la habitación en el momento en que el maná empezó a fluir por el cuerpo de Hira. Lith estaba en su mejor momento, así que infundió su cuerpo con todos los elementos y fue a por todas desde el principio. Entró en la sala de intercambio de cuerpos moviéndose tan rápido que apenas era un borrón. En el interior, en lugar del metal habitual, la sala era completamente de piedra tallada con magia de tierra, para permitir que la energía del mundo saturara su aire. Todos los miembros restantes de la expedición estaban alineados a lo largo de la pared por orden de importancia a la derecha de Lith. Cada uno de ellos estaba sujeto por cadenas rojas que los mantenían sanos a la vez que les impedían usar la magia. En el centro de la sala había una mesa de piedra donde estaba Ploria. Estaba consciente, pero mortalmente pálida. Las cadenas rojas habían curado sus heridas, pero sin estar bien alimentada estaba tan débil que no tenía fuerzas para luchar. Encima y debajo de la mesa había manojos de cables que terminaban en dos cristales de maná púrpura, apuntando respectivamente a la frente y a la nuca de Ploria. Hira ya había activado la matriz de la voluntad de Dios para maximizar las posibilidades de éxito del procedimiento, por lo que logró reaccionar lo suficientemente rápido como para extender los dedos y liberar 5 haces de energía. Lith ya había visto ese truco y se lo esperaba. Se agachó, pasando justo por debajo de los haces antes de entrar en la matriz en contra de su buen juicio. No sé exactamente qué hace la matriz verde, pero si no puedo atacar a distancia, entonces el combate cuerpo a cuerpo es mi única opción. Pensó. Como Morok le había dicho antes a Lith, el reactor de maná no solo proporcionaba a los Odi maná infinito, sino que también dividía la energía del mundo en sus componentes básicos, proporcionándoles lo más parecido a la magia de fusión. Hira mantuvo los rayos activos, barriendo su mano y cortando piedra y metal como si estuviera proyectando una rejilla láser mientras retrocedía. Lith sonrió, notando que la matriz no se había movido junto con el Odi. Lith se agachó aún más, ejecutando un barrido con la pierna derecha que casi cogió a su enemigo por sorpresa. La fusión aérea de Hira le permitió ver el movimiento de Lith y reaccionar dando un solo paso atrás, poniendo al enemigo justo bajo su línea de fuego. Grande fue la sorpresa de Hira cuando el barrido impactó, no obstante, en sus piernas, haciéndole volar mientras sus propios rayos de energía casi dañaban la valiosa maquinaria. Lith había transformado parcialmente su cuerpo en su forma híbrida para tener éxito. Sus piernas híbridas eran más largas que las de su forma humana, algo que se había esforzado en evitar que los Odi descubrieran. Entonces aprovechó el giro del barrido para pivotar sobre su pie izquierdo y convertir el barrido en una patada giratoria. Las garras cubiertas de orichalcum de su pie cortaron profundamente el pecho del Odi. La indignación de Hira no tenía límites. El cuerpo perfecto de un dios acababa de ser profanado por un mono sin pelo y traicionero. Capítulo 718, Cuerpo Inmortal Parte 2. 2 rayos más partieron de los ojos de Hira mientras se golpeaba contra la pared del fondo, cogiendo a Lith por sorpresa. Ambos rayos golpearon el corazón de Lith con suficiente fuerza como para hacerle rebotar en el suelo, llenándolo de grietas y luego estrellarse contra la puerta metálica. Hira había utilizado maná puro para atacar, dando a los rayos la misma energía de un camión a toda velocidad a cambio de la falta de cualquier capacidad de perforación. Los resultados no fueron nada del otro mundo.
Hira había oído claramente cómo los huesos del humano se hacían añicos no solo cuando había sido golpeado por los rayos, sino también cada vez que Lit golpeaba una superficie dura. El pequeño charco de sangre que se formaba bajo la cabeza de Lit era una clara señal de lo letal que había sido la puntería de Lodi. Hira podía sentir que la fuerza vital del enemigo se desvanecía, así que se concentró en el dispositivo de intercambio de cuerpos para asegurarse de que no había sufrido ningún daño. Un chasquido fue todo lo que le advirtió del peligro inminente. De algún modo, el guardabosques estaba de nuevo dentro de la matriz de la voluntad de Dios, con su mano de garras plateadas apuntando al cerebro de Hira. El Lodi retrocedió, emitiendo rayos de energía tanto de sus ojos como de sus manos, pero Lit fue lo bastante rápido como para agacharse a tiempo de esquivarlos. Entonces, usó sus manos para desviarlos del oponente hacia un lado y su cabeza para golpear hacia arriba la barbilla de Lodi, enviando todo su rayo contra el suelo o el techo. La rabia de Hira estalló cuando saboreó su propia sangre invadiendo su boca, algo que nunca le había ocurrido, ni siquiera durante la Gran Guerra. 2 rayos más, esta vez hechos del elemento fuego, brotaron de sus palmas abiertas, golpeando respectivamente la cabeza y el corazón de Lit. Hira podía ver ahora la razón por la que su oponente había logrado sobrevivir hasta aquí. Una fracción de segundo antes del impacto, todo el cuerpo de Lit estaba cubierto de orichalcum, que había absorbido parte del impacto. La sangre de sus heridas generó un rocío de niebla roja mientras su cuerpo se estrellaba de nuevo contra la puerta metálica antes de desplomarse en el suelo. Agáchate, joder. Dijo Hira mientras soltaba varias balas de magia de oscuridad para destruir el cadáver enemigo. Para su sorpresa, el cadáver no era tal. Un simple movimiento de la mano de Lit desvió las balas. Por costumbre, Hira había vuelto a utilizar la magia de puño, pero fuera de la matriz de la voluntad de Dios los proyectiles oscuros habían vuelto a ser solo un cantrip muy poderoso. El cuerpo de Lit flotó en el aire permitiéndole ponerse de pie, revelando también la carne y los músculos de su cara regenerándose a una velocidad visible a simple vista hasta no dejar rastro de la herida. Eso es imposible. Los humanos no pueden haber conseguido un cuerpo inmortal antes que los oude ahí. Hira se negaba a creer a sus propios ojos. Sabía de la existencia de los despertados, pero no tenía ni idea de cuáles eran exactamente sus poderes. Por lo tanto, no era consciente de que cada vez que Lit estaba a punto de ser golpeado, en lugar de tensarse y apretar los dientes, simplemente respiraba profundamente con invigoración. Eso haría que el proceso de curación comenzara incluso antes de que la herida pudiera abrirse. El poder destructivo de cada rayo de energía se había reducido mucho porque los tejidos y los huesos de Lit cicatrizaban tan rápido que los rayos tenían que dañar cada capa de su cuerpo varias veces antes de conseguir profundizar. Hira no era un golem. Con cada segundo de su estupor, permitía a Lit, que era insensible al dolor gracias a la fusión con la oscuridad, respirar con regularidad. Con cada respiración, su cuerpo se curaba. Con cada respiración, su fuerza volvía. Un chasquido de los dedos de Lit hizo que todas las cadenas que sujetaban a los prisioneros se abrieran al unísono, sumiendo la sala en el caos. A nadie le importaba cómo lo había hecho Lit, lo único que querían era salir de allí. Bueno, solo necesitas disparar rayos por la boca, los pezones y la entrepierna para tener el juego completo. Dijo Lit. Normalmente hacía oídos sordos a los desplantes de sus enemigos. Hablar era solo una pérdida de aliento que solo fomentaría más balbuceos. Lit era un firme creyente de que durante una pelea menos era más. A menos, claro, que necesitara ganar tiempo. Solo en ese caso, se entregaba a la locura de sus oponentes. Como ahora, cuando esperaba que Solus volviera a su lado. La primera vez que Lit había entrado en la matriz verde, se había asegurado de que el enemigo no supiera de su existencia y fuera incapaz de detectarla a pesar de su naturaleza de medio artefacto. La segunda vez, Solus había aprovechado el momento posterior al barrido de piernas para alcanzar a los prisioneros sin ser notada y extender su cuerpo entre las cadenas antes de activar el borrador de sol gris. La impresión de un hechizo de pizarra limpia múltiple lanzado a distancia era lo que necesitaba Lit para reforzar el shock del enemigo y ganar aún más tiempo. Quilla, sigue mi mano. Dijo entregándole el libro sobre el reactor de maná abierto en la página correcta, mientras una estela de fuego y oscuridad parecida a una mano humana volaba por el aire guiándola hacia Morok. Cuando Lit había llegado, Quilla tenía la esperanza de poder luchar a su lado,
pero los dos enfrentamientos que acababa de presenciar fueron más que suficientes para hacerle comprender que, fuera lo que fuera el Odi, estaba más allá de sus capacidades. La idea de dejar a su amigo luchando solo contra un antiguo horror mientras su hermana seguía atada a la mesa de piedra le hizo apretar los dientes con tanta fuerza que por un momento pensó que se le romperían. Quilla no hizo preguntas ni objeciones, se limitó a coger el libro y seguir el rastro de la mano mística, ignorando todo lo demás. Mientras tanto, en la sala contigua, el guardabosque Seari se empleaba a fondo para dañar el reactor de maná, pero sin éxito. No solo su exterior metálico era extremadamente resistente, sino que además parecía debilitarse y absorber todo el maná que entraba en contacto con él. Incluso destruir los cristales de maná que sobresalían había resultado bastante difícil y, hasta el momento, no parecía haber causado ningún daño significativo. No importaba si usaba hechizos de nivel 4 o 5, lo más que había conseguido era dejar golpes y arañazos. Joder. Esto es una pérdida de tiempo. Ya que no puedo ir más abajo, mejor voy a ver qué hay en el piso de arriba. Dijo, justo antes de que se abriera la puerta que tenía delante. Morok hizo justo a tiempo para volver a su forma humana y contener el hechizo que estaba a punto de soltar, pensando que los recién llegados eran de nuevo golems. Soldados y asistentes estaban todos tan asustados que ninguno se percató de la pequeña figura del ranger cerca del reactor de maná. Le bastaba con hacer cuentas. Morok la siguió, esperando recibir buenas noticias. ¿Ha ganado Yalit? Preguntó. No, pero si no destruimos esta cosa, todos acabaremos siendo piezas de recambio. Respondió mientras jadeaba. Si no fuera por el subidón de adrenalina, apenas sería capaz de mantenerse en pie y mucho menos de pensar con claridad. Capítulo 719, Raza condenada parte 1. Los soldados estaban aterrorizados. Sin sus armas y equipo, se sentían como si estuvieran desnudos, pero lo peor era el reconocimiento de estar completamente indefensos. Aunque siguieran completamente armados, no podían hacer nada. Una vez liberados, habían huido por instinto de supervivencia, pero ahora se daban cuenta de que había sido una acción inútil. No había forma de salir de la instalación subterránea ni un lugar donde pudieran esconderse. Los asistentes no dejaron de pensar, solo siguieron corriendo hacia cualquier puerta que pudieran ver, para alejarse lo más posible de aquella pesadilla. Quilla se debilitaba por momentos, pero como parecía saber lo que hacía, Morok le dio un poco de su fuerza vital y la subió en brazos por la escalera. La puerta estaba desbloqueada, y conducía al interior de una habitación aún más grande que el propio reactor. Las paredes estaban cubiertas de runas dimensionales que hicieron palpitar el corazón de Morok, al menos hasta que recordó que no tenía ni idea de lo que había escrito en ellas. Tienes una varita Forgemaster, correcto. Podemos escapar si activas una de esas runas. Dijo. No puedo. Primero, no voy a dejar atrás a mi hermana y a mi amigo. Segundo, se llevaron mi varita. Así que, a menos que quieras recuperarla, estamos atrapados. Quilla se quedó mirando la parte superior del reactor que entraba en la habitación por el suelo, intentando encontrarle sentido a la imagen del libro que sostenía. Dammai Rotten. Espera. Has dicho ellos. ¿Ellos quiénes? Preguntó. El tipo azul y Gaaku, ella nos ha vendido al enemigo. Esa zorra habla el idioma Odi, así que debe de haber hecho un trato. Como la situación seguía sin tener sentido, Quilla utilizó sus hechizos Forgemaster en el reactor para entender cómo funcionaba. En el momento en que completó su primer hechizo, sus ojos se pusieron en blanco y empezó a vomitar descontroladamente, llorando a lágrima viva. ¿Qué coño está pasando? Soltó mientras intentaba evitar que el ataque de Quilla le hiciera daño. El aislamiento del reactor era más ligero en su parte superior, así que había experimentado algo incluso peor que lo que Lit había sentido al usar invigorización. El término reactor de maná no era más que una palabra elegante para ocultar su verdadero propósito. Para que el dispositivo funcionara, se habían arrojado incontables vidas al geyser de maná que había debajo de Kula. Las fuerzas vitales de las víctimas de los Odi habían sido modificadas para que pudieran absorber la energía del mundo y filtrarla con sus cuerpos, convirtiéndola en maná. La estructura de metal y cristal de maná solo tenía la función de almacenar y contener la energía,
mientras que el reactor purificaba el maná producido a partir de su firma energética para que los Odi pudieran utilizarlo libremente. Sin embargo, debido a su naturaleza, no era solo la energía lo que el reactor había almacenado. Todos y cada uno de los seres vivos que habían sido arrojados al interior del dispositivo seguían allí dentro. La energía del mundo invadiría sus cuerpos y núcleos de maná, haciéndoles explotar debido al fallido proceso del despertar. Sin embargo, gracias a las modificaciones que habían sufrido y a que el reactor dividía la energía del mundo en sus 6 componentes, el elemento luz los curaría en el momento en que sufrieran daños, manteniendo el combustible viviente en un eterno ciclo de muerte y renacimiento. Algunos de ellos incluso se habían convertido en abominaciones, pero también estaban atrapados. No tenían ninguna ventaja sobre sus congéneres, sino todo lo contrario. Sus núcleos negros eran los filtros perfectos, por lo que la cantidad de energía que soportaban era mucho mayor y también lo era su sufrimiento. El reactor de maná era parecido a un caldero donde la energía del mundo, la carne y las almas se quemaban constantemente para proporcionar a los Odi un poder ilimitado. Los hechizos de Quilla le habían hecho sentir apenas una chispa del sufrimiento que los atrapados en sus entrañas percibían cada segundo, pero era suficiente para volverla loca. Cuando Hira despertó de su estupor, todos sus prisioneros habían escapado. Lo consideró solo un inconveniente menor, ya que siempre podría capturarlos de nuevo más tarde. Lo que le preocupaba era la extraña criatura que tenía delante. Hira no tenía ni idea de cómo Lid podía seguir vivo. Ríndete ahora, o ella muere. Dado que el humano había llegado tan lejos para rescatarlos, Hira supuso que eran importantes para él. Una esfera de luz condensada apuntaba ahora a la cabeza de Ploria, quemándole el pelo. Hazlo y tu preciosa máquina será la siguiente. Lid señaló con la mano lo que parecía una consola instalada en la pared, a la que estaban unidos la mayoría de los cables. El rayo que cayó sobre su mano fue lo bastante fuerte como para convertirla en pedazos. Ninguno de los dos hombres podía entender las palabras del otro, pero sus acciones lo decían todo. Hira se dio cuenta de que su suposición anterior era errónea. Incluso mientras hacía gritar de dolor a la hembra sobre la mesa, el macho no se inmutaba y seguía cargando su rayo. Lid estaba realmente furioso. Cada uno de los gritos de agonía de Ploria, cada gota de sangre que derramaba, era suficiente para hacerle perder la cabeza. La escena le recordaba a su padre, Ezio, golpeando a su hermano Coro mientras él solo podía quedarse mirando. Sin embargo, Lid consiguió controlar su rabia, convirtiéndola en combustible para su poder en lugar de en fuego que quemara su mente. En una situación de rehenes, ceder a las demandas era una idiotez. El rehén solo tenía valor como escudo. Si Lid se rendía, era como si estuviera muerta. Lid soltó su hechizo, haciendo que Hira jadeara de sorpresa por más de una razón. La consola estaba dentro de la matriz de la voluntad de Dios, así que en lugar de dar al rayo una trayectoria recta, Lid lo movió a lo largo de los bordes de la matriz, para que entrara en la formación mágica desde el punto más cercano a la terminal. Además, Lid no había perdido el tiempo cargándolo con maná, sino con su propia voluntad. Entre la fuerte huella que había dejado y la velocidad natural del rayo, Hira se vio obligada a dedicar toda su concentración a detener el hechizo antes de que destruyera la obra de su vida. Lid cargó, sus manos se convirtieron en garras cubiertas de orichalcum, una dirigida al cerebro de Hira y la otra a la esfera incrustada en su cuerpo que le permitía usar la matriz verde. Lid se movió tan rápido que Hira se vio obligada a soltar parte de la energía y soltar una andanada de pequeños rayos de energía, para no darle a Lid ningún lugar donde esquivar. Para su sorpresa, el humano no esquivó, sino que desvió los rayos con el brazo y las piernas. Se volvieron a oír crujidos, pero esta vez Lid solo retrocedió unos metros. El ataque enemigo ya ni siquiera tenía fuerza para hacerle salir volando. Hira se sobresaltó, lanzando de nuevo el rayo contra Lid solo para descubrir que no era más que un espectáculo de luces. Mientras el Odi empezaba a entrar en pánico, Invigoración arregló las extremidades de Lid. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no funciona nuestra matriz? Dijo Hira. Cálmate, idiota. Solo mira sus runas. Señaló Veiga. Fue entonces cuando Hira se dio cuenta de que, aunque la formación mágica seguía en pie, varios de sus nodos de energía habían sido destruidos. Lid no había cargado a ciegas, sino que había seguido un plan metódico.
Sus ataques siempre habían sido solo una distracción, para forzar a Lodi a revelar sus cartas y hacer que no se diera cuenta de que Lit estaba usando sus hechizos para golpear los nodos de poder de la voluntad de Dios, tal y como Baste le había enseñado.